Semana Podcast presenta. Tras un acto simbólico por la muerte de Javier Ordóñez, ganó protagonismo la violencia. Hoy en el diario les contamos cómo la familia del abogado tuvo que realizar su homenaje simbólico dentro del conjunto residencial donde habitan, debido a las manifestaciones violentas que se tomaron el barrio Santa Cecilia y gran parte de la ciudad. También escucharemos detalles de la vida íntima de Javier. Les habla Doralis Cortés. Bienvenidos. A las 5:10 de la tarde del 9 de septiembre, familias con mascotas, jóvenes y ciclistas estaban congregados en el lugar donde, según el relato de Juan David Uribe, amigo del abogado, los agentes de policía golpearon brutalmente a Javier, después de haberle propinado al menos 5 descargas eléctricas con un arma Taser. La familia ya había convocado a sus vecinos a una velatón como acto simbólico y pacífico por la muerte de Javier a las 7 de la noche. Hasta ese momento, la protesta era relativamente pacífica e incluso algunos negocios todavía permanecían abiertos a la espera de que se diera la anunciada velatón propuesta por la familia del hombre de 46 años. Sin embargo, 10 minutos después, la violencia tomó mayor fuerza y no cesó. Manifestantes de lado y lado de la carrera 77A entre calles 63 y 64H bloquearon la vía y comenzaron a replegar al grupo de agentes de policía que defendían lo que quedaba del CAI. El grupo de encapuchados, ubicado al costado norte de la avenida, arremetió con piedras y ladrillos. Los uniformados, por su parte, lo hicieron con gases lacrimógenos y aturdidoras. Todos corrían. Aunque el escuadrón móvil antidisturbios llegó para controlar la situación, los daños ya eran bastantes. Un vehículo del CTI de la Fiscalía quedó completamente rayado y golpeado, y una motocicleta quemada en la vía pública. Además, los contenedores de basura fueron usados como escudo por los manifestantes para seguir atacando. El helicóptero sobrevoló una y otra vez por el sector, hasta que el cielo se oscureció. Sobre las 6:30 de la tarde, la excuñada de Javier, Eliana Garzón, confirmó que la velatón sí se realizaría, aunque no como estaba contemplada. La violencia se extendió hasta los alrededores del conjunto residencial donde Javier vivía en compañía de su pareja y en el cual también reside su tía Elvia Bermúdez, por lo que a la familia no le quedó más remedio que hacer su gesto simbólico de protesta de puertas para adentro. En una cerca colgaron la fotografía de su ser querido y alrededor algunas velas para recordarlo. La periodista Sofía Gómez habló con la excuñada de Javier, Eliana Garzón, quien le contó a Semana detalles de la vida y personalidad de Javier, describiéndolo como un buen ser humano. Como les dije, muy risueño, todo el tiempo, pues como que toda la gente tenía que ver con él. Acá lo conocían desde hace muchos años porque él vive desde muy pequeño en ese conjunto y con los amigos con los que estaba, pues realmente son como amigos de toda la vida. Entonces, pues él era una persona que era un contador de historias, todo el tiempo como contando cosas, hablaba duro. Era una persona pues solidaria, bondadosa, todo el tiempo ayudaba a los demás. Antes de seguir con este relato de los hechos de la noche del 9 de septiembre, el diario quiso saber más sobre quién era Javier Ordóñez. Él es ingeniero aeronáutico de profesión, pero digamos que nunca la ejerció, entonces decidió estudiar Derecho. Y él ya estaba terminando, o sea, realmente le faltaba nada para graduarse. Y pues nada, pues le gustaba como mucho ese tema. Creo que también su personalidad hizo que le gustara mucho el tema del derecho. ¿Qué te cuento que le gustaba hacer? No, pues como te digo, era una persona muy sociable, hacía planes con sus amigos, de reunirse con ellos, fútbol, por ahí le gustaba también hacer como ejercicio, pero él tenía un taxi, entonces digamos que por el momento vivía de eso, no manejaba el taxi, pero sí se lo manejaban y digamos que ese era su ingreso, digamos así. Javier venía de Girardot. Vivió su infancia en un conjunto residencial del barrio Santa Cecilia, del sector de Villaluz, junto con su tía Elvia, ya que su madre se radicó en Barcelona, España, hace 30 años. Javier vivió con su hermano, quien reside en Argentina, y con su tía Elvia Bermúdez, hasta que en 2005 se casó con la madre de sus hijos, Javier Alexander y Nicolás, de 15 y 11 años. Eliana le cuenta al diario cómo era la relación de Javier con sus hijos. Siempre fue el papá
papá alcahueta con ellos, ¿no? Él fue el alcahueta siempre con ellos, era el que les daba, pues, o sí, como entre los papás siempre hay uno bueno y uno malo, digamos así hablando, y en este caso él era el que siempre los alcahueteaba, les enseñaba cosas, siempre que él estaba con ellos, por ejemplo, les dedicaba el tiempo de estar jugando videojuegos con ellos, pues era como ese papá que quería ser también como muy moderno con ellos y que les daba la confianza para que ellos tuvieran una buena relación. Javier duró casado 11 años con la madre de sus hijos. Su relación nunca terminó mal, a tal punto que el 8 de septiembre, horas antes de la golpiza y la descarga eléctrica de los policías, ambos tuvieron una conversación sobre el futuro. Incluso mi hermano me estaba contando hoy que habían hablado sobre el tema del futuro, sobre planes que tenían ellos como papás de mis sobrinos, porque pues ellos ya no estaban juntos desde hace 4 años, él ya tenía una pareja estable desde esos 4 años, pero sí hablaban del futuro de sus hijos y por ende del futuro de ellos como personas y como adultos. Además de ser buen padre, su familia y allegados siempre lo recordarán como una persona alegre, colaboradora y sobre todo bondadosa. Siempre que nos reuníamos, Javier era el que hablaba y el que contaba los chistes y el que nos reunía alrededor de él, contando historias de lo que sea. Él hablaba desde las cosas más tontas hasta las cosas más difíciles de hablar, como de política, de economía y demás. Él siempre tenía algo que decir. Pero si quisiera recordarlo a él con una característica de su personalidad muy linda, y es la bondad. Javier era una persona que si uno no lo necesitaba, estaba allí para todo. Nosotros tenemos un papá que sufre de diabetes y él en algunos momentos estuvo muy mal por su enfermedad. Y Javier era el que estaba ahí, el que lo recogía, se lo llevaba para el hospital. O sea, era una persona muy servicial y muy bondadosa, y su corazón era así. Entonces nos duele ver ahorita en medio de las redes sociales, también entendemos que es gente ignorante que de pronto no tiene la capacidad de pensar antes de escribir, ver que dicen que es un alcohólico, que era un alcohólico, que era un criminal. No, él no era nada de eso. O sea, y no lo digo porque yo sea familiar de él, sino porque de verdad no era un criminal, era un hombre con 2 carreras, tenía defectos, claro, como todo el mundo, pero él no le estaba haciendo daño a nadie. Y cuando la policía lo mató, él no estaba haciendo nada malo. Volvemos a la noche del 9 de septiembre, un día después de su muerte. La familia sobrellevó la velatón en relativa intimidad, mientras unas cuadras más adelante, el grupo más radical de los manifestantes hacía una hoguera con material de construcción, palos, bolsas de basura y sillas, justo enfrente de 2 entidades bancarias y debajo de varios cables de luz. La llama y la humareda de la hoguera provocaron cortes intermitentes de la energía eléctrica en la red pública, situación que aumentaba el pánico de unos y avivaba la adrenalina de otros que iban y venían cada vez que se acercaba la policía. Tuvieron que pasar casi 2 horas más para que el SMAT con tanqueta y gases removiera los obstáculos de la vía, dispersara a gran cantidad de manifestantes y recobrara la movilidad, por lo menos en ese sector del occidente de Bogotá. Pese a que la familia de Javier Ordóñez hizo un llamado a la sociedad, su intención con la convocatoria de este miércoles jamás fue propiciar la violencia. Nosotros pensamos que ellos son los buenos, ¿no? Y los que nos cuidan como ciudadanos, y en este momento estamos diciendo como Javier no le estaba haciendo nada a nadie, pudieron haberlo inmovilizado, no tampoco estamos defendiendo lo que él haya hecho, digamos, porque incumplió en este momento de pandemia y demás, pero realmente, pues, ¿qué te puedo decir? En este momento estamos pensando que son unos asesinos. Sabemos que no todos. Queremos dejar como un mensaje también de no violencia. Les somos una familia pacífica, no queremos ningún acto de violencia al respecto, pero sí queremos justicia, es lo único. O sea, a nosotros no nos sirve que a ellos les pongan un proceso disciplinario, sino que un proceso penal, porque ellos asesinaron a mi cuñado. El dolor de una familia que quería hacer un emotivo homenaje a su familiar, se convirtió en caos. Bogotá amaneció este jueves 10 de septiembre con un triste panorama, tras una noche de protestas y vandalismo que dejó 6 personas muertas y alrededor de 140 personas heridas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante este desolador panorama, en horas de la mañana se manifestó con un sentido mensaje a los ciudadanos en sus redes sociales.
Yo soy absolutamente consciente que se necesita una reforma estructural a la policía. Pero destruir a Bogotá no va a arreglar la policía. Destruir nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestros impuestos, la vida de nuestros jóvenes que están en las calles como ciudadanos o como policías, no va a arreglar la policía. Ni en Bogotá, y estoy segura en ninguna ciudad de Colombia, un alcalde le ha dicho a la policía que puede abusar de sus ciudadanos. Nunca. Al contrario, les hemos dicho que no pueden abusar, que no pueden usar armas letales, que su intervención es un recurso de última instancia, que es el diálogo, la concertación, la escucha, lo que debe primar. Hoy no tengo sino dolor por Javier y su familia, porque hoy hay no una, sino 4 familias llorando a un fallecido, porque nuestros impuestos, que hay que ver el esfuerzo con el que los pagamos, se van por el sifón. Cada vez que destruimos una vía, un establecimiento, un CAI, un hospital, un bus, en el que mañana igual vamos a tener que movilizarnos. Pero yo quiero insistir en que destruir a Bogotá no va a arreglar la policía. Semana.com